10.000 años antes de que los orcos y los humanos se enfrentaran en la Primera Guerra, el mundo de Azeroth era un vasto continente rodeado por mares infinitos. Aquella masa de tierra, conocida como Kalimdor, albergaba numerosas razas y criaturas dispares, pugnando por sobrevivir entre los salvajes elementos del mundo naciente. En el centro del continente oscuro había un lago misterioso de energías incandescentes. El lago, conocido posteriormente como el Pozo de la Eternidad, fue el corazón de la magia y de los poderes naturales del mundo. Absorbiendo la energía de la gran oscuridad infinita del más allá, el pozo actuaba como fuente mística lanzando sus poderosos flujos por todo el espacio, diseminando la vida en todas sus formas variadas y sorprendentes. A través del tiempo, una tribu primitiva de humanoides nocturnos llegó cautelosamente hasta los confines del fascinante lago encantado. Los nómadas humanoides ferales, atraídos por las extrañas energías del pozo, fabricaron rudimentarias casas junto a sus serenas orillas. Con el paso del tiempo, el poder cósmico del pozo afectó a la extraña tribu, haciéndola fuerte, sabia y prácticamente inmortal. La tribu adoptó el nombre de Kaldorei, que en su lengua significa hijos de las estrellas. Para celebrar el nacimiento de su sociedad, construyeron magníficas estructuras y templos en la periferia del lago. Los Kaldorei, o elfos de la noche, tal como se les conoció posteriormente, adoraban a la diosa de la luna, Elune, convencidos de que durante el día dormía en las refulgentes profundidades del pozo. Los antiguos sacerdotes y videntes de los elfos de la noche estudiaron el pozo con insaciable curiosidad, dedicándose a desentrañar sus insondables secretos y poderes. A medida que su sociedad prosperó, los elfos de la noche exploraron las tierras de Kalimdor y descubrieron a sus innumerables moradores. Las únicas criaturas que les dieron tregua fueron los antiguos y poderosos dragones. Aunque las enormes bestias serpenteantes solían recluirse, ayudaban en gran medida a proteger las tierras conocidas de potenciales enemigos. Los elfos de la noche creían que los dragones se consideraban los protectores del mundo y que era mejor dejarlos solos con sus secretos. Con el tiempo, la curiosidad de los elfos de la noche les condujo a conocer y entablar amistad con diversos seres poderosos, entre los cuales estaba Cenarius, un semidios de los bosques primigenios. El benévolo Cenarius simpatizaba con los inquisitivos elfos de la noche y pasaba largas horas instruyéndolos en el conocimiento del mundo natural. Los serenos Kaldorei desarrollaron una fuerte empatía con los bosques vivientes de Kalimdor y se dedicaban en su armonioso equilibrio al estudio de la naturaleza. Sin embargo, con el paso del tiempo, que parecía ser eterno, la civilización de los elfos de la noche se extendió territorial y culturalmente. Sus templos, caminos y viviendas poblaban la totalidad del continente oscuro. Azshara, la bella e inteligente reina de los elfos de la noche, construyó un magnífico e inmenso palacio en la orilla del pozo, en el que habitaba su servidumbre selecta, rodeada de fastuosas riquezas. La selecta servidumbre, llamada Keldorei o Altonato, estaba al servicio de la reina y se consideraba superior al resto de sus hermanos de casta inferior. Si bien la reina Azshara era amada por todos sus súbditos, esta nobleza era odiada en secreto por las masas envidiosas. Azshara, que compartía con los sacerdotes la curiosidad por conocer los secretos del Pozo de la Eternidad, ordenó a los cultivados Altonato que desentrañaran sus misterios y los difundieran por todas partes. Los nobles se enfrascaron en su trabajo y estudiaron el pozo incansablemente. Con el tiempo, desarrollaron la habilidad de manejar y controlar las energías cósmicas del pozo. A medida que sus insensatos experimentos avanzaron, los miembros de la nobleza advirtieron que podían usar sus nuevos poderes para crear o destruir a voluntad. Los desafortunados nobles se tropezaron con la magia primitiva y habían resuelto dominarla. Si bien sabían que, si se manipulaba irresponsablemente, la magia era inherentemente peligrosa,
Apsara y los nobles empezaron a practicar sus hechizos con imprudente abandono. Cenarius y muchos de los viejos eruditos de los elfos de la noche advirtieron que jugar con las volátiles artes del encantamiento solo podría traer la ruina. Pero Apsara y sus seguidores continuaron extendiendo tenazmente sus incipientes poderes. A medida que sus poderes crecieron, se produjo un cambio evidente en Apsara y en los nobles. Los altivos y distantes aristócratas se volvieron cada vez más insensibles y crueles con los demás elfos de la noche. Un oscuro y perturbador manto envolvió a la otrora fascinante belleza de Apsara. Se distanció de sus súbditos más cercanos y se negó a tratar con nadie que no fueran sus fieles sacerdotes aristócratas. Un joven y audaz estudiante llamado Malfurion Tempestira se había dedicado gran parte del tiempo al estudio de los efectos del pozo. Empezó a sospechar que un terrible poder estaba corrompiendo a los nobles y a su amada reina. Si bien consideraba inconcebible el mal que los acechaba, sabía que las vidas de los elfos de la noche pronto cambiarían para siempre. Así es como se narra en el tomo que podemos encontrar en la ciudad de Ventormenta y en las cavernas del tiempo, el origen del conflicto vivido hace 10.000 años en torno al Pozo de la Eternidad, la fuente de poder mágico que se emplazaba en el centro del único continente llamado Kalindor y que se entendía era el origen de la creación del mundo. Por otro lado, Sargeras se había separado del resto del panteón. Su misión ahora no sería la de instaurar el orden en el universo, sino todo lo contrario, deshacer lo que con tanta insistencia había conseguido en todos los milenios de lucha contra demonios. Centraría su atención en los Eredar, reclutando a Kil'jaeden y Archimonde, y entre tanto el primero de ellos no cesaría en su persecución del tercer líder, Eredar Velen, Archimonde desempeñaría un papel activo como líder militar de la Legión Ardiente. Llegando a este punto, Sargeras centraría su atención en el poder del pozo. Se entrelazaría de esta forma el destino de los Kaldorei, la integridad de Kalindor y la Legión Ardiente. Como ya hemos dicho, los elfos de la noche estaban liderados por su amada reina Apsara, luz de luces y considerada como la perfección encarnada. A esta reina acompañaba siempre el estrato más alto de la sociedad élfica, llamado Saltonato, entre ellos destacar la figura de Sabius. Este grupo de privilegiados centraba sus esfuerzos en el estudio de la magia y en la obtención del máximo potencial de los secretos que albergaba el pozo. Fue Sabius cuando, profundizando en su misión, llegó a centrar su atención en la presencia de Sargeras. Sabius quedó estupefacto ante el poder que rezumaba de Sargeras y a pesar de que solo podía manifestarse por una pequeña brecha como portal, el poder que de él emanaba era inimaginable para cualquier criatura de este mundo. Orgulloso, pero con cautela, acudió a su amada reina para confiarle lo descubierto. Apsara, movida por la curiosidad innata a su intelecto, quiso sentir tal poder que Sabius le había descrito, y al igual que cualquier otro súbdito fiel a su reina, no podía negarse, por lo que preparó todo para el encuentro entre Apsara y Sargeras. Llegado el momento, el susurro de Sargeras inundó la mente de la reina. El poder era incluso mayor que el descrito, era inabarcable. Fue entonces cuando la ingenuidad e intolerable consentimiento al que había estado vinculada la reina dieron sus frutos. Apsara podía imaginarse a ella junto con Sargeras dominando el mundo, un mundo perfecto como no podía ser de otro modo por la perfección de sus dos líderes, Sargeras y ella misma, en poder, en intelecto y por supuesto en belleza. Desde aquel momento en adelante no cesaría en su empeño por unirse a Sargeras en su soñadora misión en pareja. 3 jóvenes entre todos los Kaldorei del entonces destacaban. Estos eran los hermanos Tempestira, Malfurion e Illidan, y la hermosa sacerdotisa Tyrande. Malfurion e Illidan, a pesar de ser gemelos, eran tan opuestos como la noche y el día. Malfurion era comedido y paciente, mientras que Illidan era temperamental e imprevisible. Si ambos fueron iniciados en el estudio del druidismo y tutelados por el mismísimo semidios Cenarius, hijo de Malor,
Solo Malfurion concluiría sus estudios en estas artes. Además, debemos saber que Illidan había nacido con un don que le hacía particular entre todos sus iguales. Unos fogosos ojos que en la sociedad de los Kaldorei eran tomados como una señal, como un indicativo de que ese individuo había sido tocado y que a él le estaba reservado un papel especial en su tiempo, algo que sería completamente cierto. Así, pronto los Altonato tomaron a Illidan bajo su tutela y fue enseñado en la antigua escuela de magia arcana. Pero esta historia es aún más complicada. Estando así las cosas, ni que decir tiene que los antiguos dioses, no cesando en intentar escapar de las prisiones en que los titanes milenios atrás les habían sellado, se percatan de la presencia de Sargeras y de su contacto con las capas altas de los Kaldorei, sintiendo un soplo de aire fresco entre sus barrotes. Es aquí cuando la complejidad espacial que estamos viendo se le unirá una complejidad temporal. Los dioses antiguos, desde sus prisiones, reúnen el poder suficiente como para crear una anomalía. Nosdormu, el aspecto vigilante del tiempo, avisa al integrante del vuelo rojo, Corialstrad, también llamado Crassus, y junto a Ronin van a ayudarle para controlar la situación a través del cierre de la anomalía. Por entonces, los orcos ya estaban liderados por Thrall. Sería él quien mandaría a Proxiger y a Gaskell para que siguieran a Crassus y Ronin, y así, de esta forma, o bien averiguaban de qué se trataba lo de la anomalía, o bien, si no había tal, la gloria de una cruenta batalla les enaltecería. Cuando Proxiger y Gaskell encuentran a Ronin y Corialstrad, Nosdormu está al borde del colapso. El aspecto no es capaz de controlar la anomalía. Se ha convertido en un inmenso vórtice cuya succión lucha por contrarrestar. Sin embargo, tal es la fuerza de la atracción del vórtice que Crassus y Ronin son engullidos por la espiral. Proxiger se les une, pero Gaskell se mantiene reacio. No va a permitir que el vórtice o lo que sea esa cosa venciera sus fuerzas. El resultado de esta lucha no pudo ser peor. Proxiger vuelve su mirada y observa cómo su compañero de misión es desgarrado y desmembrado, destruido entre gritos de alarido y dolor agonizante. Proxiger se precipita por el vacío del espacio-tiempo. La sensación era indescriptible, de existencia y ausencia simultánea. Finalmente despierta en un neblinoso bosque, la humedad del musgo acaricia su mejilla y cuando su nublada visión le da tregua, puede distinguir la figura de elfos de la noche que se le acercan. Dado el mundo del que provenía Brox, opuso una fiera resistencia a aquellos que en su momento temporal le eran adversarios. Sin embargo, aquellos elfos en la vida habían visto un orco y tendrían que pasar más de 10.000 años para que vieran más de sus congéneres. Proxiger había llegado a la época de Alzara y de los Altonato. Al tiempo, Brox despierta y se encuentra en una fría celda en los dominios de los Kaldorei. Entonces su historia se entrecruzaría con la de Malfurion, Tyrande e Illidan. Tyrande tuvo conocimiento de la existencia del peculiar prisionero, por lo que se acercó a su celda para conocer de él. Lo primero que llamó la atención de Tyrande fue las condiciones en las que se encontraba. Si bien es cierto era un prisionero, esa condición no era motivo suficiente como para tenerlo privado de agua y de alimento. Tyrande insta a Brox para que le cuente su historia. Entre tanto, Illidan se interpone en la situación. Debemos saber que entre Malfurion, Illidan y Tyrande había un vínculo mágico que les hacía saber en todo momento dónde se encontraban y qué estaban haciendo. Lleno de celos, Illidan sugiere a Tyrande que se aparte del prisionero. Tyrande, indignada, hace caso omiso a la sugerencia de Illidan y vuelve con Brox para que prosiga con su relato y además cure sus heridas. Entonces se entablaría una relación de afecto entre Tyrande y Brox, y éste le estaría eternamente agradecido a la sacerdotisa. Malfurion se encontraba con su maestro Cenarius. Le confiesa cómo recurrentemente en sueños le es mostrada una reina Alzara perversa y corrupta. Sin embargo, su incondicional amor hacia su reina hace rechazar y enterrar en lo más hondo de su conciencia esta sospecha. Cuando Tyrande concluye en su encuentro con Brox, se apresura a contar lo sucedido a Malfurion. Malfurion, en parte confuso por sus sueños, entiende que algo extraño se está fraguando
y cae en la cuenta de que la posible importancia de Brox esté vinculada a tales sueños. Así las cosas, los tres jóvenes planean la liberación de Brox. Illidan no está muy convencido de la idoneidad del plan, pero gracias a la insistencia de Tyrande accede a participar en la actuación. Lord Ravencrest, líder de los Guardias de la Luna, había sido encargado de la custodia de Brox, por lo que ante su ida se apresura a detenerles. Ravencrest es consciente del potencial mágico de Illidan, así como de su peculiar forma de ser, y cuando le reconoce como participante activo en la escaramuza, le ofrece un cargo dentro del liderazgo de los Guardias de la Luna. Illidan actuaría a partir de ahora como agente doble. Era un honor, sin duda, el participar como líder de los Guardias, pero tampoco quería separarse de las actuaciones que le mantenían unido a Tyrande. Ayudaría entonces a las dos partes. En última instancia, además, siempre podría contradecir una orden de Ravencrest y quedar como un héroe ante su amada. En este punto de la historia, los Altonato ya habían conseguido introducir en el mundo algunos demonios. Destacaremos a Car, el maestro de bestias, y Manoroth. Pero sin embargo no habían conseguido reunir un poder suficiente como para poder invocar directamente a Sargeras. Por lo tanto, a partir de ahora, la máxima prioridad de la reina sería encontrar una fuente de poder como para ampliar el portal y reunirse con su amado. Los demonios no entienden de bandos. Akar, movido por su sed de batalla y sangre, ataca a Ravencrest cuando está en su cruzada personal contra Brox y sus liberadores. Los Ravencrest no podía hacer frente al poder del señor de bestias demoníacas. Era una lucha perdida. Illidan entraría entonces en escena, encantando su espada y deteniendo al demonio. Por ello, Illidan sería cubierto de honores entre los ciudadanos de Signasari, que en nuestros términos significa Gloria de Azshara, y era la forma que los elfos tenían de denominar a su propia ciudad. Malfurion y Tyrande consiguen escapar con Brox, lo llevan en presencia de Cenarius. Crassus y Roni aparecerían entonces y cuando se percatan de la presencia de Brox y este de la de ellos, entablan un forcejeo. Cenarius intervendría. No tolerará disputas en su presencia. Pero Akar concluye su enfrentamiento con Illidan y sigue a Malfurion. Se presenta en este ambiente. Brox no podía luchar, había sido desarmado por los guardias que le tomaron como preso, pero Cenarius forjaría un hacha que bendeciría y otorgaría a Brox. De ahora en adelante, ese hacha sería considerada el arma perfecta para Brox y era como una prolongación de su propio cuerpo. Gracias a ello, logran escapar del maestro de bestias demoníacas y una vez pasó el revuelo, Crassus decide que debe retirarse con su vuelo, desapareciendo del conflicto, al menos de momento. Pero si Ravencrest tuvo que retirarse por el ataque inesperado de Akar, este escollo no sería motivo suficiente como para cesar en la persecución de Brox. Finalmente, su insistencia da frutos y consigue encontrar la pequeña resistencia que Malfurion y Tyrande y los viajantes del tiempo habían estructurado. No podemos olvidar la especial notoriedad que, como sabemos, tenían Malfurion, Tyrande e Illidan en su sociedad. Malfurion empieza a explicar a Ravencrest sus sueños, sus temores y lo extraño de la aparición de Brox. El líder militar queda atónito. Él tampoco se permite creer que es su amada reina responsable de la aparición de cada vez más criaturas demoníacas. Debe ser cosa de sabios, que está perturbando su mente y utilizando el poder de su enaltecida reina para atraer a este mundo a aquellos despreciables seres. Es entonces, a partir de ese momento, cuando la resistencia frente a Sargeras y frente a la Legión Ardiente empieza verdaderamente a organizarse. Su fin, rescatar a Azshara de la influencia negativa de sabios. Los Altonato, por su parte, continuaban en su empeño por invocar más y más demonios, pero todos los esfuerzos eran en vano para crear un portal con la suficiente potencia como para permitir la entrada de Sargeras. Azshara recurre a su último recurso, sellaría el pozo y redirigiría toda su magia para enaltecer el portal. Con esta decisión privaría a todos los Kaldorei del poder mágico que les suministraba el pozo, incluyendo a los Guardias de la Luna. Cuando los ciudadanos se percataron de la pérdida de la magia, a cuyo uso ya se habían acostumbrado y del que alguno había manifestado cierta adicción,
se arremolinaron alborotados en torno al palacio de la reina buscando una explicación. Entonces, tras que el portal recibiera un empuje de poder, irrumpen con un tremendo crepitar de armas una gran cantidad de legionarios demoníacos. Aniquilaban sin piedad a los habitantes de Sinasari que no fueran altonatos, y la reina contempla impasible la masacre. Incluso en su interior sentía cierta placidez por la sensación de una próxima unión con Sargeras. El suceso llega a oídos de la resistencia. Malfurión debe actuar. Deben retirar el sello del pozo para devolver el poder a los elfos, y desde luego a los ejércitos, pues de lo contrario poco o más bien nada pueden hacer frente a la legión. La solución que propone, introducirse en el palacio a través del sueño esmeralda, un estado de letargo místico alcanzable por los druidas con instrucción suficiente. Pero el poder de Sabius no era poco y consigue detectar la presencia de Malfurión en palacio. Sería retenido por Sabius en un vial hechizado del que intenta liberarse pero no encuentra debilidad. No hay indicios ni de una pequeña brecha de cuya fragilidad aprovecharse. Crassus aparecería de nuevo, conectando espiritualmente con Malfurión y juntos son capaces de destruir el conjuro de Sabius. Se enfrentaría a su captor esta vez ya no solo, con el apoyo de Crassus, juntos logran derrotar a Sabius y aunque no abandonaría el palacio, consiguen controlar y detener en cierto modo las actuaciones de la Legión Ardiente. A la vista, Akar y Vanorov no eran suficientes como para controlar la situación. Sargeras decide entonces mandar a Archimonde, máximo representante de la Legión y de sobra conocido por sus éxitos estratégicos en combate. Sabius había fracasado en su papel. Sargeras descarga toda su ira contra su alma, reformándola en un nuevo cuerpo de sátiro con el nombre de Sazir. En el bando rebelde también hubo cambios. Crassus propone pedir ayuda a los dragones, no solo a los de su vuelo, sino a todos y cada uno de los líderes de los distintos vuelos. A su vez, también propone pedir ayuda a semidioses para que les apoyen en esta batalla que compromete la integridad y persistencia de la creación en el mundo tal y como era conocido. Por lo que a la solicitud de auxilio a semidioses, Cenarius tendría el papel responsable. Es el momento en el que los acontecimientos de Alma de Dragón tienen lugar. Neltharion propone la creación de un disco en el que concentrar el poder de los aspectos para así centrar la energía suficiente que consiga derrotar las fuerzas enemigas. La cuestión no es baladí. Se trata de privar a los dragones protectores de Azeroth por asignación titánica de su poder, lo que supone un gran riesgo aunque sea por el bien común. Tras mucho deliberar, los vuelos convergen en una decisión, accediendo a la creación del dispositivo y en él aglutinarán todo su poder. Por su parte, Cenarius consigue el apoyo de otros semidioses para la batalla. Resumiendo, las expectativas no eran negativas, aunque no había que subestimar la potencia del ejército de la Legión, pues ahora estaban lideradas por Archimonde, lo que anímicamente era un punto muy a favor. Entretanto, Malfurión anda ocupado participando activamente en la creación de Alma de Dragón y poniendo a punto la batalla, Illidan, por su parte, aprovecha para entablar mayor relación con Tyrande. En estas conversaciones manifiesta su falta de comprensión por el cariño que Tyrande tiene a su hermano. No entiende cómo, aun poniéndola continuamente en situaciones de peligro, ella le prefiere a él, que siempre trata de protegerla. Estas palabras llenan a Tyrande de pesar. ¿Cómo es posible que Illidan hable así de su propio hermano? Sabe que solo lo dice porque la ama profundamente y siente pena por él, puesto que, si bien la gran incomprensión que debe sentir Illidan debe ser desgarradora, estas palabras no serán muy tenidas en cuenta por Tyrande. Pero aprovechando el sentimiento de Illidan, Sazir se hace presente en su mente y le susurra: ¿cómo serían las cosas sin tu hermano? La batalla está próxima. Algo podría sucederle. Illidan inicialmente se resiste, pero el daño y la insinuación ya habían oscurecido sus pensamientos. Estaba todo preparado para la batalla. Todos los vuelos esta vez apoyarían la causa de la resistencia, pero los acontecimientos se torcieron. Los dioses antiguos vuelven a hacer acto de presencia. La idea de Neltharion de crear Alma de Dragón no había venido de su ingenio, sino a instancia de la insinuación de aquellos. En medio del ímpetu de la batalla, Neltharion cae en la locura, arremete contra todos, contra demonios, semidioses, dragones, incluso contra los miembros de su propio vuelo.
Desde la perspectiva de mente de Neltharion, todo el mundo está en su contra. Su cuerpo entra en colapso y se desquebraja, dejando relucir entre el ónice de su piel ríos de lava. Desde entonces dejaría a un lado su nombre en Neltharion y pasaría a ser llamado a la muerte, y de la misma forma, Alma de Dragón cambiaría su denominación a la de Alma de Demonio. Mucho fue el desorden e incertidumbre que este hecho provocó. Finalmente, a la muerte se ve obligado a desaparecer de batalla por el intenso sufrimiento que la destrucción de su propio cuerpo le está ocasionando, y se llevaría consigo Alma de Demonio. Tyrande se ve envuelta en fuego cruzado, pero Malfurion deja a un lado la batalla para rescatarla, y una vez se aseguró que Tyrande no corría riesgo alguno, vuelve al enfrentamiento para hacer cara a su antiguo enemigo, Savius, o ahora más bien Sacyr. Las cosas para Illidan tampoco eran fáciles. Desde que Sacyr le había metido esos indeseables pensamientos en su mente, se había vuelto más inestable y más irresponsable si cabe en el uso de su magia. Ronin se había dado cuenta de ello, y tras que Ravengres apartara a Illidan de batalla y encargara su función al humano, le instó a que buscara a Malfurion y actuaran conjuntamente. A pesar de la frustración que haber sido relegado de su puesto supuso para Illidan, este aceptó. Malfurion estaba cara a cara con su antiguo rival, sus fuerzas eran parejas, pero Sacyr hizo uso de su perspicacia de palabra e intentó, al igual que había hecho con Illidan, contrariar al druida. Le contó cómo estaba manipulando a su hermano y cómo Tyrande había respondido a las insinuaciones que éste le había manifestado y su preferencia amorosa. Malfurion sintió un golpe de felicidad al conocer los sentimientos de Tyrande, y tal fue la alegría que llegó a olvidarse de su hermano por unos instantes. Illidan conocía lo que estaba pasando gracias al enlace que tenía con su hermano, y lleno de ira aprovechó el momento de distracción de Malfurion para cortar toda conexión con él. Si no podía estar con Tyrande y había sido separado de su función con los guardias de la luna, todo su plan de quedar como un héroe se desvanecía. Por ello, apoyaría a Sargeras y su legión. Illidan acababa de elegir bando, y se apresura al palacio para manifestar su decisión ante su nuevo señor. Sería en este camino cuando Illidan se hace con las espadas que tanto le caracterizan tras derrotar a su antiguo portador, las espadas de Astinov. Pero nada puede hacer Malfurion ante la decisión de Illidan. No solo Illidan había cortado su conexión, sino que Malfurion percibe el peligro que se cierne sobre Tyrande. Estaba siendo raptada. Malfurion entra en cólera, pero nada de lo que hace puede liberar a Tyrande de sus captores y es llevada al palacio de Azshara. Finalmente, Illidan consigue su objetivo. Llega hasta el portal y se presenta ante Sargeras, que si bien no estaba de cuerpo presente, sí se podía manifestar y comunicar en la mente de aquel que se atreviera a presentarse ante él. Sargeras queda más que satisfecho por la presencia de Illidan, o más bien por el poder que éste irradia, y en ese momento le otorga unos presentes que le acompañarán el resto de su vida y le darán atributos más que característicos. Le otorga nuevos ojos, capaces de percibir la magia del mundo, y dibujará en su cuerpo oscuros tatuajes amplificadores de poder. Tras la infusión de poder que supuso otorgarle tales dones, Illidan cae desplomado. Cuando despierta, se encuentra en una sala con 3 bellas doncellas Altonato. Una de ellas le otorga la cinta que cubrirá el resto de su vida sus nuevos ojos. Esta Altonato no era otra que Lady Bash. Pero si Lady Bash resumaba esencia mágica por todos sus poros, en nada quedaba comparada con el abrumador poder que desprendía Azshara. Illidan quedó anonadado. Siempre había imaginado que su reina, si bien hermosa y perfecta físicamente, no estaba tan bien dotada en cuanto a capacidad mágica. Nada más lejos de la realidad. Un mundo de color y luminosidad se desató ante Illidan en el momento que se puso ante ella. Desde entonces, Illidan quedaba vinculado a los planes de Sargeras, y lideraría su propio movimiento acompañado de Barocen en la búsqueda de Alma de Demonio. Pero no todo era sumisión y unidad en el bando de la reina. Unos pocos Altonato no estaban de acuerdo con que la entrada de Sargeras fuese lo más recomendable para el futuro de Azeroth, y discretamente se habían organizado en toda una resistencia que intentaba sabotear los planes de Azshara desde dentro. Liderados por Darth Striker, consiguen liberar a Tyrande y escapar de palacio. Es entonces cuando, al enterarse de la huida de Tyrande, Illidan va en su búsqueda,
y para suerte de ella es rescatada cuando en medio de la escaramuza la atrapa un guardia infernal y en el forcejeo se precipita al vacío. Illidan retomaría sus ya típicas cruzadas entre bandos. Está convencido en que es el único que puede hacer algo y había robado unos viales con agua del pozo para incrementar su poder bebiendo el contenido. Así resolvería todo el conflicto. Malfurion continuaba en batalla. Los dragoses y semidioses, como sabemos, ya les apoyaban. Con cada caída de una de estas extraordinarias y poderosas criaturas, Cenarius instaba a los combatientes para que se afanaran más. Las muertes no podrían ser en vano. Pero entre tantas cuestiones que atender como líder, Cenarius es acorralado. Todo ya estaba perdido. Entonces aparece el mismísimo padre de Cenarius, el venado blanco Malor. Su presencia supuso una infusión de energía para todos. Obviamente Archimonde no vio esto positivamente. La cosa se le complicaba. Si es cierto, había previsto que algún dragón se uniera a los rebeldes, pero en su imaginación no entraba el apoyo de todos y cada uno de los vuelos, de semidioses ni por asomo de Malor. Archimonde decide intervenir directamente en combate. Tiene un único objetivo, Malor. Una vez que los dos grandes iconos de la batalla se encuentran, la lucha era impactante. Archimonde, el líder de los ejércitos de la Legión, contra el noble Malor. Sin embargo, al menor descuido del dios, Archimonde consigue inmovilizarlo y le parte el cuello. El crepitar hizo el silencio en todo el escenario de batalla. Malor había muerto. Malfurion deja todo lo que estaba haciendo para vengar la muerte del padre de su tutor y va hacia Archimonde. Aunque sabe que poco puede hacer, consigue reducirle. Archimonde por su parte sabe que no morirá ante el ataque de Malfurion, pero lo tiene inmovilizado, y la impotencia que esta situación le causa le lleva a retirarse de combate. Llegando a este punto, debemos hacer mención de que la situación en el bando de Ravencrest había cambiado también. Ravencrest había muerto. Le sustituirá desde el Starlight, noble que le seguía en el escalafón, más conocido por su título que por su habilidad militar. Poco duraría en el puesto debido a su falta de competencia y arrogancia, y sería sustituido definitivamente por el bien capacitado Jarod Shadowson. Pero la retirada de Archimonde no quedará impune. Era como fallar a su superior, y volvería a batalla con rabia demoníaca. Jarod se interpuso ante el mismísimo Archimonde, algo ridículo, sabiendo que previamente había derrotado a Malon y que Malfurion solo había podido forzar su retirada. Sin embargo, no es tan ridículo si conocemos los fines de este enfrentamiento. Jarod solo iba a distraer a Archimonde mientras Malfurion conocía la localización de Alma de Demonio a través del sueño Esmeralda, y, tras detectar su emplazamiento, se dirigía por él con Brox y a lomos de Isera. Illidan, en medio de su enajenación, detecta los actos de su hermano y quiere hacerse también con el dispositivo para continuar sus acciones y destruir el portal. A la muerte tampoco dejará que toquen su preciada alma de dragón, o más bien ahora alma de demonio, y la defenderá a toda costa. Pero al final, bien es cierto que debilitado por la situación de colapso en la que todavía se encuentra su cuerpo, pierde el artefacto y Malfurion se hace con él. Alma de Demonio manifiesta entonces su poder y hace posible los deseos más profundos de Malfurion. En ese momento Malfurion ve cómo está a la vez a lomos de Isera y junto a Illidan y Tyrande en tierra enfrentándose a los cientos de demonios. Pero entonces, ante la influencia de Malfurion, Illidan recobra parte de su cordura y los dioses antiguos perciben esta situación. Intentarán también controlar la mente de Malfurion, pero este se resiste. Sin embargo, Illidan no podrá con ello y caerá más profundamente en su misión. Brox sigue con Malfurion, que se encuentra a lomos de Isera. Ve que no puede hacer nada ahí frente a los poderes que se están desatando. Entonces mira a sus pies y ve el portal. Es un guerrero, sus armas y habilidad se demuestran cuerpo a cuerpo, por lo que salta al vacío, cae hacia el portal. En la odisea de Brox sufrirá dolor agonizante hasta que al final llega a estar cara a cara con el mismísimo Sargeras y se enfrenta a él. Obviamente, el ataque de Brox no supuso nada para el líder de la Legión, pero resulta admirable la voluntad y fortaleza de este orgulloso orco. Malfurion consigue controlar la situación, pero la energía de alma de dragón había vuelto el portal y el pozo inestables. Coge a Illidan y Tyrande y escapa del escenario. El portal va a estallar y las consecuencias y la energía liberada no tendrán parangón. En el Palacio de Azara la cosa no iba bien.
Todo era caos. Con la reina se encontraba un grupo de altonatos, entre los cuales la figura de Lady Bash destacaba. La reina entró en colapso y Lady Bash intenta que recobrase el control y la cordura. Era necesario que reaccionase en aquel momento y tomase alguna decisión de qué iban a hacer. El portal había estallado y las aguas del pozo llenaban las dependencias de palacio. No había escapatoria para los que en ellas se encontraban. Entonces los susurros de los antiguos dioses inundan la mente y Azshara cede ante ellos. El agua estaba por todos lados. Poco a poco cubría a los elfos que con la reina se encontraban, pero no se ahogaban. No estaban sufriendo una desesperada muerte. En su lugar se sentían calmados, a gustos con la caricia de las aguas. Este fue el origen de los Naga. Sería Jarl Sadoson el que guiaría a los elfos de la noche hasta el monte Ithal para que se guareciesen entre tanto se calmaba el cataclismo e instituyeran allí su lugar de residencia, al menos de forma temporal. Illidan causaría de nuevo conflicto al llevar consigo viales con el agua del pozo. Los diluyó de forma unilateral y deliberada en las aguas del monte. Muchos elfos quisieron acabar con Illidan in situ, pero al final Malfurion consigue que solo lo encarcelen para toda la eternidad. Sería la hermana de Jarod, Maiev Sadoson, la encargada de su vigilancia. Para acabar con todo este revuelo, los aspectos bendicen el nuevo pozo y plantan a Nordrassil. Así, entre tanto el sagrado árbol siguiera con vida, los elfos serían inmortales. Además, muchos elfos siguen apoyando el uso de la magia, y, de forma general, los elfos de la noche ya no apoyarían el uso de la magia en su sociedad. Estos elfos que apoyaban el uso de magia arcana eran aquellos altonato que se habían segregado de la causa de la reina, y para los cuales la magia arcana había calado muy hondo en su día a día. De esta forma, este grupo de elfos decidieron distanciarse del nuevo bando y partieron rumbo a los reinos del este, donde constituirían la ciudad de Lunargenta y un nuevo pozo, que se constituyó con el agua de uno de los viales robados por Illidan. Malfurion continuó perfeccionando y ampliando sus conocimientos en el druidismo y se convirtió en un archidruida con sus propios pupilos. Todo indicaba que después de todo lo vivido se convertiría en el líder perfecto para los elfos. Sin embargo, su condición de druida implicaba pasar largos periodos de letargo en el sueño esmeralda, con lo que el liderazgo pasó a su amada Tyrande. Pero el conflicto con Sargeras no acaba aquí. Cuando aquellos elfos que se segregaron del resto se dirigieron a los reinos del este, se encontraron con unos primitivos humanos y con unas tribus troll con las cuales tuvieron gran conflicto, los Trollamani. En definitiva y resumiendo, enseñaron la magia a los humanos para hacer frente a estas tribus. Poco a poco se constituyó una sociedad mágica en el seno de los humanos que constituyeron el concilio de Tirisfal, la ciudad de Daralan, y se dio el origen de los guardianes. Sería a través de la influencia que Sargeras, o más bien su avatar, ejerció sobre Erwin cuando nació Medivh y posteriormente entraría en contacto con Gul'dan. Todo esto merecerá una mención aparte. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Eluna Dore. Por cierto, y la canción que suena tradicionalmente se ha venido vinculando a ese canto de pesar que tenían los elfos de sangre por todas las muertes de sus compañeros en las guerras contra la tribu Amani. Sin embargo, el origen es mucho anterior. Viene de una canción Keldorei que supuso un llanto por todas aquellas pérdidas en las guerras que se sufrieron con causa del Pozo de la Eternidad. Espero que esto haya quedado también más claro. Así nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!